Próximamente, www.quintaopinión.com. Estamos de regreso ya en su programa Escuela de Profetas. Les dije en el bloque anterior que íbamos a hablar acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Cuando nos ponemos a hacer un breve análisis de los apóstoles que fueron gente fundamentada en guerra espiritual, nos damos cuenta que Saulo de Tarso, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se encuentra camino a Damasco directamente con Jesucristo, es el escogido para llevar a cabo la tarea de la reforma apostólica y profética en el Nuevo Testamento. Fíjese usted que si usted no tenía un breve análisis de esto, déjeme contarle algo. Fueron 12 los hombres que estuvieron con el Señor Jesucristo y de los cuales usted sabe que ninguno recibió instrucción de escribir los hechos o los actos que Jesús llevó a cabo, ni digamos los milagros. Más sin embargo, 4 se dieron a la tarea de ponerse a escribir. Estos son los evangelios primarios que usted conoce. Conoce usted a Mateo, conoce usted a Lucas, a Marcos y a Juan. Estos 4, aunque escribieron parte de lo que en sí fue el ministerio del Señor Jesucristo, ninguno de ellos manifestó la guerra espiritual tan directa como el apóstol San Pablo. Y cuando usted hace un breve análisis de esto, lo más tremendo es que vamos a aprender en este programa que estos 4 que escribieron acerca del Señor Jesús solo trajeron el 25% de la revelación, habiendo estado con él 2 años y medio en la tierra, habiendo sociabilizado con él, habiendo sido testigos de los milagros, de las señales, de los prodigios. Estos escribieron solo el 25%. Y cuando usted analiza el ministerio de Pablo o Saulo de Tarso, este vino a escribir prácticamente el 75% de la escritura del Nuevo Testamento. Ahí están las cartas paulinas, una de las cuales hoy le comparto, que es la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 3 y el versículo 10, que es la plenitud de la reforma apostólica y profética para nuestros días. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese bien, esto nos implica que la iglesia, cuando entra al conocimiento de la revelación apostólica y profética, debe de traer por consecuencia una enseñanza de un nivel didascalos, o sea, una enseñanza mayor a la que aún así tuvieron los evangelistas que convivieron con él, o sus discípulos o sus apóstoles, porque ahora la iglesia tiene una tarea primordial, que no solo es hacer discípulos a las naciones, equipar a los discípulos, porque cuando la iglesia se define como misionera, va y hace demasiada obra social en alguna región de la tierra. Pero cuando la iglesia se define como iglesia apostólica y profética, tiene que vincular para sí el equipamiento del ministerio quíntuple.
Eso no podemos evadirlo, esto no podemos hacernos de la vista gorda, porque entonces vamos a limitar al cuerpo de Cristo a que se desarrolle de una manera normal. Porque cuando usted se empieza a involucrar en las actividades de la iglesia, usted tiene discipulados de todo índole. Pero cuando hablamos del equipamiento de los santos para la obra del ministerio, estamos hablando de la multiforme de la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice que la iglesia tiene que dar a conocer la multiforme de la sabiduría de Dios y especifica en el tiempo ahora presente. Es muy delicado leer la Biblia y solo interpretarla al estilo de mi denominación o de mi teológicamente o de mi teológica forma de hablar. Porque cuando yo quiero involucrar la teología en lo supraterrenal, no hay un engrane directo, sino que hay una descompensación de entendimientos, porque claramente dice Pablo que la iglesia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, y define a la iglesia. Claramente aquí no hay vuelta de hoja, porque cuando hablamos de la reforma tenemos que ser totalmente cristocéntricos, tenemos que ser totalmente, sacudirnos una denominación, un espíritu de religiosidad, un espíritu de legalismo, y entender que aquí dice claramente que la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y fíjese bien, la iglesia va a dar a conocer la multisabiduría de Dios. ¿Y qué pasa si la iglesia no tiene un gobierno, no tiene un presbiterio como tal del libro de los Hechos de los Apóstoles? Porque tenemos denominaciones que se definen como de presbiterios o de hombres con jerarquías o características de liderazgo, pero no es ese el presbiterio del que estoy hablando. Estoy hablando del presbiterio que reúnen hombres y mujeres maduras que de algún modo equipan a otros para la tarea del ministerio, que se quitan el saco de hermano mayor y se convierten en padre para impartirle a las nuevas generaciones que se harán cargo de Tabasco, de los 17 municipios, la estructura de un cambio de hablar, de un cambio de pensar, de un cambio de actuar, porque necesitamos urgentemente nosotros como iglesia tener un cambio. Los gobiernos de la iglesia tradicional, la iglesia que sabemos que por años ha ejercido dominio con los gobiernos de la tierra, tienen una organización como hombres, no digamos nosotros que somos la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia de Cristo lo somos todos, pero no todos entramos en el equipamiento para aprender esto del ministerio quíntuple, apostólico y profético. Yo creo que definitivamente nosotros debemos de ser conscientes que nuestra gente viene dañada. Yo defino este programa de televisión como un programa de equipamiento, no de evangelismo, porque cuando a mí me cae el 20 de qué es mi ministerio, por qué Dios me tiene establecido en esta ciudad, en esta región, empiezo a trabajar conforme el entendimiento de quién soy, conociendo por qué se me asignó de una forma divina el sureste mexicano, y entendiendo que aún los líderes de la región no lo puedan entender, yo tengo que hacer la tarea apostólica y profética. Este programa no es evangelístico, aunque habla de la palabra de Dios. Este programa es un programa de equipamiento, porque mucha gente se confunde y empieza a lanzar de pedradas al programa, pero si el que aún diciendo que es de la iglesia no ha entendido que el programa está creado para que los equipos de personas que tienen activaciones de los 5 ministerios se equipen, o sea, hagan acrecentar el conocimiento, el entendimiento, que como bien me han dicho por mensajes algunos de ustedes, solo Dios lo da, pero Dios lo da a través de hombres, porque la Biblia nos va a enseñar que Dios siempre usó hombres para sus tareas de reforma en las naciones. Ahora, por supuesto, hombres que han sido procesados, hombres que hemos tenido el proceso de la vid, de ser del fruto al vino, y del proceso del olivo, de ser del fruto del olivo al aceite. Hemos pasado ese proceso. Estamos hablando de esto. A mí me sorprende ver
que hay ministerios en esta ciudad de Villahermosa y en nuestro estado que van a pedir coberturas a otras naciones. Casi el 98% de ministerios de Tabasco ha ido a pedir cobertura a la República de Guatemala con mantos apostólicos y proféticos. Tienen un programa de escuela de profetas para poder aprender. Tienen la oportunidad de enviar a su gente a las escuelas de profetas y no lo hacen porque todo líder que es inseguro sabe que al escuchar a alguno de sus líderes la enseñanza del ministerio quíntuple, de los 5 ministerios, del apostólico y lo profético, se van a dar cuenta que los han entretenido por mucho tiempo. Y tarde o temprano la gente se cansa de lo mismo. Entonces, no es que esto sea nuevo, esto existe desde hace 2000 años, la reforma. Pero yo quiero enfatizar en este programa a los que nos están viendo que el programa es de equipamiento. Y uno no puede estar enmarcando ni violentando las cosas. Es porque uno está fuera de todo principio de legalidad. Para ejercer autoridad se requiere de un principio de legalidad. Para tener un principio de legalidad se requiere tener un grupo de hombres y mujeres maduras que ejerzan la autoridad. Entonces, cuando la gente no entiende que nuestro programa no es para gritar, para decir eso que el espíritu de religiosidad trae como en la punta de la lengua de la gente. Yo creo que cuando empezamos a definir nuestra tarea cada quien en el reino y vemos venir gente madura y vemos venir gente equipada para equipar, nos deberíamos de poner contentos porque finalmente la revelación va a descender sobre nosotros y vamos a ser acrecentados. Todo el que recibe revelación impacta el área o el lugar donde se encuentra. Y eso es importante. Por eso Pablo no quita la tangente de decir que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales, lo que Pablo está diciendo es que se refiere a que la iglesia va a tenerle que impartir a todas las huestes de maldad, a los gobiernos que habla Pablo ahí mismo en Efesios 6:12, con conocimiento vamos a arrebatarle los territorios al diablo, porque la gente que mantiene la religiosidad dice que ya no hay nada más que hacer, que todo ya fue escrito. Pero cuando los líderes religiosos de un lugar se conforman, se sientan en sus lugares o en sus escritorios y en sus oficinas, que en verdad son oficinas sumamente elegantes, qué bueno, eso implica que hay prosperidad, pero a la prosperidad aplíquele una pizca de preocupación, a la pizca de preocupación un poco de entendimiento, conocimiento y compromiso para sacar a la gente específicamente de la mediocridad en que viven. La gente no logra ser libre en 3 o 4 encuentros, o sea, tenemos que ser honestos. La gente entra a un encuentro, recibe lo que recibe en el encuentro y al mismo tiempo, así como entró por la puerta de delante, sale por la puerta de atrás. Las iglesias tienen crecimientos simultáneamente porque salen de un lugar unos y se van a otros y entonces no hay una genuina restauración en el cuerpo. Esto refiriéndome al cuerpo de Jesucristo, por supuesto. Ahora, cuando yo empiezo a definir que Pablo tiene una visualización de reino, defino que Pablo era muy diferente a los otros 12 que él escogió. Aún con ello, Pablo lo tenían preparado para cosas poderosísimas que a través de los siglos hemos visto, y a través de estos tiempos que vivimos, la Biblia nos define que posiblemente, si Dios nos da la bendición, vamos a llegar a los 80 años, los más robustos. Pero mientras no cumplamos 80 años, nosotros tenemos que tener la posibilidad de impartir, de soltar todo lo que el Espíritu nos dio para que otros reciban la estafeta y entren a entregarle sus territorios al Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que existe el programa Escuela de Profetas, porque no se trata de convencer a ningún líder.
Estamos conscientes que en esta ciudad y en este estado y en la República hay líderes que tienen capacidades maravillosas. El otro día me habló un señor que sale en un programa también, que Fuente de Vida Eterna, para hacerme la observación de que mis jóvenes que salían conmigo en el programa de Jóvenes AP se miraban que eran inexpertos, y me daba el consejo él de que por favor colocara gente que conociera de lo que iba a hablar en las cámaras. Y entonces yo le contesté que yo mismo observaba su programa, que antes él salía solo y ahora ya sale acompañado de 2 pastores. Es importante tener un equipo de trabajo, pero el equipo de trabajo se va formando, todos se forman. A mí no me hace mayor a alguien el que yo tenga 40 años de cristiano si no he entendido la reforma apostólica profética, porque la gente tiene definido su llamado y la iglesia está hecha